Oppan Gangnam Style. El 15 de julio de 2012 se publicó en YouTube una de las canciones más conocidas de nuestra generación y probablemente una canción que tú has bailado en algún momento, pese a no entender la letra, salvo que seas coreano. El famoso Gangnam Style de Psy fue un gran éxito mundial y uno de los vídeos más vistos de la plataforma, siendo el primero en superar los 1.000 millones de reproducciones. Normal, porque era muy pegadizo y con imágenes muy disparatadas. Pero lo que hay detrás de esto es una gran sátira cargada incluso de crítica social, política y económica. Es un ataque a la mentalidad coreana de endeudarse por encima de sus posibilidades. Esta canción aborda las diferencias culturales de los barrios ricos de Seúl en Corea del Sur y es mucho más de lo que parece. En este vídeo vamos a diseccionar el mensaje subversivo de esta canción viral y nos vamos a acercar un poquito más a la sociedad coreana. Y todo esto, vais a ver, ayuda a entender cosas como la que vemos en la exitosa serie Los Juegos del Calamar. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que podemos aprender historia o literatura gracias a una canción, a una película o a un videojuego. En este caso traemos un tema que todos conocéis, el Gangnam Style de Psy. Porque detrás de esas simpáticas escenas bailando en los barrios ricos de Seúl se esconde un subtexto de crítica que cala en la sociedad coreana. Por un día dejamos a un lado el rock, el heavy metal, estos temas que también nos enseñan mucha historia y vamos con algo más conocido en toda la sociedad, más bailable, pero igual de reivindicativo que muchos grupos de punk, por ejemplo. Psy es el nombre artístico de Park Jae-sang, el responsable detrás de este éxito. Es rapero, compositor y productor, pero si por algo pasó a la fama es por sus vídeos musicales cargados de humor, sobre todo este Gangnam Style, que ya por el título vemos que es un tributo a su barrio natal, Gangnam, en Seúl, en Corea del Sur. El barrio de Gangnam se encuentra al sur del río Han. De hecho, Gangnam significa sur del río. Es uno de los 25 distritos de la capital, siendo uno de los más poblados, con numerosos centros comerciales, rascacielos y en definitiva es el barrio más rico donde se encuentran las familias más adineradas de Seúl. También ahí no solo están los ricos, también están los que podríamos considerar muy clasistas. El barrio posh, o como diríamos en España, el barrio pijo. ¿Tan rico es este barrio? Sí. Gangnam es el hogar de algunas de las marcas más importantes de Corea del Sur, así como de 84.000 millones de su riqueza en el 2010. Esto es el 7% del Producto Interior Bruto de todo el país en tan solo un área de 24 kilómetros cuadrados. Y el videoclip nos cuenta cómo una persona quiere seducir a una chica diciendo que pertenece a este barrio elitista, que él es de Gangnam. Es un tío con clase. Es lo que dice, pero no lo es. Es un quiero y no puedo, un wannabe. Y se nota por las escenas del videoclip. Hablaremos de esto. Y es que Psy es originario de este barrio, como decíamos, y por lo tanto está familiarizado con este mundillo de familias ricas, con la sociedad de alto standing, con la gente así muy estirada, podríamos decir, que tiene la nariz así como un poco subida. Conoce a esos grupos de gentes que se definen a sí mismos como la florinata de la ciudad. Ahora bien, tampoco hay que caer en el error de pensar que todo el mundo con dinero son así. Está criticando una actitud de cierta gente adinerada. Y es que Psy no debe ser exactamente así pese a ser de este barrio y tener mucho dinero, porque antes de sacar esta canción, con 34 años, había sido arrestado directamente prohibido. E incluso discos posteriores a este éxito que traemos hoy tienen canciones que están prohibidas ponerlas en la radio por contenido también inapropiado. Y Psy es una abreviación de psycho, es decir, una palabra que en inglés se utiliza para decir loco. Es decir, que sí, que maneja mucho dinero, pero que tiene ese toque punky de querer llamar la atención y desde luego de no identificarse con esa sociedad de alto standing que dentro de ese barrio presume de ser lo mejor de Corea. Psy se jacta de ser un hombre de verdad que bebe una taza entera de café de un trago, insistiendo además que quiere una mujer que tome café.
Esto puede parecer un poco raro. ¿Por qué querría él estar con una persona que es capaz de tomarse una taza de café de un trago? En Corea es una broma habitual reírse de las mujeres que comen ramen de unos 2.000 wones, pongamos unos $2 más o menos, y luego gastan 6.000 wones, unos $6, en café de Starbucks. Oye, $6 para un café puede parecer muy caro, pero en algunos Starbucks es hasta barato. Estas mujeres son conocidas como doenjangnieo, es decir, mujeres de pasta de soja, por su propensión a comprimir lo esencial para gastar en lujos conspicuos. Y pese a ser considerado un gasto superficial, el café en Corea, ¿adivinas qué barrio tuvo una expansión brutal de cafeterías en torno a la década de los 2000? Efectivamente, lo has adivinado, Gangnam. Que tampoco era una pregunta muy difícil porque estamos hablando de eso. Sin embargo, lo que vemos en el vídeo no son lugares de Gangnam. Vemos una cuadra, un tío vivo, un alquiler de barcas. Todos esos lugares existen en Seúl, pero están a las afueras de este distrito. De hecho, hasta vemos la parada de metro de Songdo, que no es la de este barrio rico. El protagonista de esta canción se ríe de la opulencia. Cree estar jugando un deporte de ricos, pero en realidad está en un tío vivo. Creemos que está en una playa en primer plano, pero resulta que es un campo de juego de arena de un parque infantil. Visita una sauna no con hombres de negocios importantes, sino con mafiosos. Los tatuajes ahí son el estereotipo de persona vinculada a la mafia, como la yakuza en Japón. Y baila no en un club nocturno, sino en un autobús de turistas de mediana edad. Conoce a su amor en el metro, y cuando creemos que canta a la cámara desde una posición de riqueza, está defecando en lo que parece un baño público. No puede ir a un gimnasio del barrio más caro, así que hace yoga en el parque y también hace deporte ahí. Y vemos este deporte de andar hacia atrás que es muy popular en Corea. Y la típica escena de un rapero exitoso con confeti en un salón de la fama, aquí es, en vez de confeti, basura y trozos de periódico. No tiene yate propio, alquila una lancha donde también puedes dar paseos en un hidropedal con forma de pato. ¿Crees que está nadando en una gran piscina? Tampoco. Y aunque vemos establos, el baile principal es como cabalgando un caballo invisible, un caballo que no está y que no se puede permitir. Y todos estos bailes, como el del ascensor, no son, digamos, bailes de salón, son bailes sucios, incluso sórdidos, y que no representan a la sociedad de Gangnam. De hecho, esto es lo que afirmó Psy en el propio making of del vídeo. La sociedad humana es tan hueca, e incluso mientras filmaba me sentí patético. Cada fotograma es hueco. Y es un poco discordante en realidad ver a este músico de apariencia alegre que está haciendo una bufonada, una payasada, ponerse serio, incluso con el rostro oscuro, y criticar la sociedad en una canción de apariencia alegre. El protagonista del vídeo en realidad no pertenece a Gangnam. Le gustaría pertenecer a Gangnam, ser de esa sociedad elitista, permitirse cosas que no necesita. Psy también afirmó: las personas que en realidad son de Gangnam nunca proclaman que lo son, solo los que posan y los aspirantes a ser dan esos aires y dicen que son Gangnam Style. Esta canción se está burlando de ese tipo de personas que se esfuerzan mucho en ser algo que no son. Que esta canción está orientada a criticar a toda esa gente que está más preocupada de parecer rica que de serlo. Puede ser una crítica de, bueno, mira, se está centrando en la superficialidad de algunas personas que no tienen los valores como muy bien ajustados. Sin embargo, no. Esto es un problema real en Corea, es un problema económico que afecta a toda la sociedad. En el 2010, el hogar promedio coreano tenía una deuda de tarjetas de crédito por valor del 155% de sus ingresos disponibles. A modo de comparación, el promedio estadounidense en ese mismo momento, justo después de las hipotecas de alto riesgo, era del 138%. La media de tarjetas de crédito por coreano es de 5. Y es que los surcoreanos han estado viviendo a crédito desde mediados de la década de 1990. Primero por el asombroso crecimiento de su país, que hizo que el endeudamiento pareciera seguro. Luego
finales de la década de 1990, cuando el gobierno alentaba a gastar para poder salir de la crisis financiera asiática. Actualmente la deuda de los hogares en Corea supera el 100% del Producto Interior Bruto de Corea del Sur. Y de hecho se ha generado en Corea un submundo clandestino de préstamos privados que tientan a los ciudadanos más desesperados. Esto es lo que motiva, por cierto, parte de la trama de otro de los éxitos más populares de Corea, la serie Squid Game, el juego del calamar, donde nutren esta macabra competición con una enorme cantidad de gente desesperada que efectivamente existe en Corea y que pagan préstamos pidiendo más préstamos. Para muchos simplemente era una canción pegadiza con imágenes histriónicas en el propio videoclip y además estaba en coreano, por lo tanto es difícil de entender. Este videoclip está lleno de detalles sutiles, tiene crítica subversiva a esa sociedad de alto standing, sin embargo nos puede parecer una crítica leve. Es verdad, pero hay que entender que, bueno, la sociedad coreana es mucho más encorsetada. Si probablemente dijese las mismas cosas que puede decir un rapero en Europa, en Latinoamérica o en Estados Unidos, pues se habrían llevado las manos en la cabeza o habrían censurado la canción. Así que, bueno, hay que entenderlo en su contexto. Igual para nosotros es, bueno, es una cosa leve y para ellos es muy impactante. Es como cuando te pones a hablar alto en un bar casi gritando en cualquier país que no sea España. La gente piensa, este tío está claramente enfadado y le pasa algo, ¿por qué está hablando tan alto? Pero en España es como, ah, mira, está hablando normal. Así que cada país tiene su contexto e interpreta las cosas y las faltas de educación de manera diferente. Lo que en Corea es una crítica a la sociedad es un gran éxito comercial en el resto del mundo, hasta el punto de que este vídeo tuvo grandes récords mundiales en YouTube. Fue el vídeo más visto de la plataforma durante 5 años, superado el 10 de julio del 2017 por See You Again de Wiz Khalifa. Y el vídeo con más me gusta, superado también por See You Again. Fue el vídeo con más comentarios, récord que aún mantiene, y fue el vídeo más rápido en alcanzar 1.000 millones de visitas, superado en el 2016, esta vez por Hello de Adele. Hello. Y Adele no necesitó la promoción de ser parte de la banda sonora de Fast and Furious para tener este récord, por cierto. Psy sacó otro vídeo titulado Gentleman. También tuvo una locura de visitas y ahonda en esta idea que hemos dicho en el vídeo. Dice que es un caballero, pero luego vemos que no se comporta como tal. Es un tío vasto, sin educación ninguna. Si os ha gustado todo lo que habéis aprendido con esta canción, pues que sepáis que podéis apoyar el canal siendo parte del Patreon, porque podemos aprender mucha historia y mucha literatura con canciones, con videojuegos, con películas. Todo esto es lo que analizamos en el canal y los Patreons una vez al mes pueden elegir el tema que tratamos. Así que oye, eres bienvenido ahí y apoyas al canal. También eres bienvenido a seguirme en las redes sociales, en los directos de Twitch y así enterarte de qué se cuece en este canal de YouTube. Y también puedes leer los comentarios que siempre aportan mucha información y lo hacen con mucho humor. Y si compartes ya el vídeo te coronas entre alguien que sepas que le gusta esta canción, entre alguien que le guste Corea, entre alguien que le guste la serie de los juegos del calamar, entre alguien que conozcas que tiene demasiadas tarjetas de crédito y se compra cosas que no necesitas, entre alguien que sepas que vive de las apariencias y en realidad no tiene dinero, entre alguien que sepas que tiene una granja de ornitorrincos, entre alguien que sepas que puede compartir el vídeo en general, entre alguien que sepas que juega Timo Meat, entre alguien que sepas que le gusta la Navidad, a lo mejor entre alguien que sepas que ha visto un alce en su vida, yo ya no sé ni lo que digo, que compartas el vídeo. Hemos hecho la excepción del 28 de diciembre, Día de los Inocentes en España, Día de las Bromas, y no hemos traído una canción de rock y heavy metal, que no es lo típico, pero que se puede aprender mucho. Muchas gracias, feliz año y nos vemos próximamente.